Sé que llegué tarde a hablar de este tema porque el mundo ahorita quiere hablar del coronavirus y absolutamente de nada más. Pero ahí voy de todos modos. Hay un estigma grande en la palabra feminista. Se relaciona con mujeres violentas que se expresan de mil maneras no ortodoxas y que son llamadas histéricas que no usan la razón. Vi un documental en el 2016 llamado La Píldora Roja. Es sobre las consecuencias negativas del feminismo moderno en los Estados Unidos, especialmente en el trato agresivo hacia los hombres. Eso, junto a un sinfín de memes tocando el tema de las feminazis, reafirmó mi decisión inconsciente de no querer nunca ser llamada una feminista. Para entender mi error, tuve que dejar a un lado mis juicios preconcebidos y leer. Después de las marchas del 8 de marzo, decidí que simplemente quería entender de qué se trataba. Si había verdadero motivo detrás de tanta protesta. Si de verdad las mujeres estamos en desventaja y necesitamos ser liberadas. Así que me senté a leer y aprendí lo siguiente. El feminismo es un movimiento social que pretende desde sus inicios, en esencia, acabar con el sexismo. Y empezó buscando los derechos de la mujer, que sí estaba en desventaja, en gran desventaja. Entendí el feminismo como un movimiento al entender que se dividió en una serie de olas, de periodos de tiempo, cada una distinguidas por la lucha específica que se generó durante ese tiempo. Todo empezó en la Revolución Francesa. La primera ola sucede a final del siglo XVII, más distintivo en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa y la Ilustración. Era un momento en la historia en donde los hombres estaban predicando ideales de libertad, de igualdad para todos. Se estaba echando luz sobre el poder del conocimiento para luchar contra la superstición y la ignorancia y la tiranía, pero graciosamente no buscaban incluir a las mujeres. Algunas mujeres precursoras del movimiento feminista alzan la voz y sugieren simplemente ser tomadas en cuenta como humanos iguales a su contraparte masculina, pero en general fue un periodo bastante infructuoso. La segunda ola es una etapa que dura como 100 años, entre la mitad del siglo XIX hasta los años 50. Se conoce como el sufragismo, y es cuando en realidad ahora sí existe una lucha organizada y colectiva. Se exigen derechos como la mejora a la educación para la mujer, el poder de poseer propiedades y al voto, claro. Se hace historia. Para cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ya lo habían obtenido en gran parte del mundo. Las mujeres ante la ley ya tenían voz. La tercera ola empieza en los 60s. Se centraba en la desigualdad no oficial, esa desigualdad que se notaba en la casa, en la familia, en los trabajos domésticos. Y en Estados Unidos, al menos durante este periodo, se lograron muchas cosas. Se luchó para conseguir la igualdad del acceso a la educación, el acceso a métodos anticonceptivos, incluidos acceso al aborto legal. Se crearon albergues para proteger a mujeres y niños del abuso doméstico y se aplicaron políticas para proteger a las mujeres del acoso en el trabajo. La cuarta ola sucede después de los años 80 y continúa hasta la actualidad. Se enfoca no tanto en derechos legales, porque técnicamente ante la ley somos completamente iguales los sexos, pero continúa el maltrato de género, los abusos, las violaciones, la lucha contra los estereotipos y la denuncia al sexismo en medios de comunicación. Entonces el feminismo no es algo de ahorita. Cada periodo ha sido importante. En cada ola, el factor común ha sido crear conciencia y empoderar al género femenino, que antes del siglo XVIII llevaba milenios sometido. Y no es una lucha de hombres contra mujeres. Los hombres también tienen sus problemáticas y tienen el derecho a luchar por la igualdad también. El documental que les comenté al principio trata de eso, de los altos niveles de suicidios, principalmente en varones, de su mayor riesgo a accidentes laborales, que sean víctimas lamentablemente de falsas acusaciones de violaciones. Y hay una falta de recursos para las víctimas masculinas de violencia doméstica y violación, que terminan perdiendo inevitablemente en divorcios y custodias infantiles, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo del feminismo? Si no es una lucha de hombres contra mujeres, ¿contra qué lucha? Es más bien una lucha contra ideas que han sido arrastradas hasta la modernidad, pero que pertenecen al pasado. Ideas que se mantienen en la mente de tanto hombres como mujeres. Ideas que no permiten que la mujer sea quien ella quiera ser. Ideas que se visten de valores y estancan el progreso.
Estuve como 3 días en Instagram platicando sobre el feminismo con mis seguidores y seguidoras. Hay un hilo largo en mis historias destacadas. Un grupo considerable de personas de hecho dejó de seguirme por ello. Y aprendí que las feministas buscan la deconstrucción del cómo percibimos lo que es normal. El papel del internet y las redes sociales es enorme durante esta cuarta ola en la modernidad. El poder de difusión gracias a ello es exponencial. Movimientos con hashtags como el Me Too han dado lugar a que se hable del abuso y la violación desde un lugar seguro. También se ha hecho el llamado a la sororidad, que es esta idea de que ninguna mujer debe sobreponerse a otra, porque hace 100 años ninguna de nosotros tenía derechos. Ninguna de nosotras mujeres podía votar, no podíamos vestir como quisiéramos, no podíamos decidir sobre nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo. Carecíamos del poder para ser escuchadas porque ese poder era de los hombres nada más. Y llevamos tan poco tiempo siendo libres las mujeres. Y esa libertad es gracias a las feministas del pasado. La idea de la sororidad es que eso debería unirnos. No me había caído el 20 de que todo esto ha sido un proceso y que aún no termina. Un proceso que tiene nombre en la historia, en la antropología y la sociología, la emancipación de la mujer. Un proceso donde se ha buscado la igualdad legal y política y laboral y social y familiar y personal y en el cual actualmente se sigue buscando. Ya no es tan obvio qué se busca porque aparentemente ante la ley somos iguales, las leyes nos protegen, hay un sinfín de organizaciones que existen para protegernos a las mujeres, para procurar nuestro bienestar. Sin embargo, no hay que buscar tan profundamente. Mientras que en los países de habla anglosajón se luchan por condiciones de igualdad en el trabajo, en América Latina las situaciones contemporáneas de machismo están por todas partes. Nuestras mamás nos dicen que aprendamos a cocinar no porque sea una habilidad útil en la vida, sino porque hay que aprender a atender bien al marido. Nuestros papás nos dicen que llorar es de nenas. Nuestros programas de entretenimiento usan a la mujer como objeto sexual, arrancándole toda humanidad. Nuestros compatriotas nos arriman sus genitales erectos en el transporte público. Nuestras tías culpabilizan a las mujeres violadas argumentando que vestía de manera provocativa. Nuestros vecinos proclaman que la muchacha que se embarazó le pasó porque andaba de puta. Nuestros compañeros y jefes en el trabajo nos faltan al respeto y nos acosan y esperan que nos sintamos halagadas. Y ser llamadas exageradas, locas o histéricas es producto precisamente de una sociedad acostumbrada a tenernos calladas y obedientes. Ojo, no lo digo porque ahorita la sociedad y todos los hombres quieren tenernos calladas y obedientes, sino porque hace 100 años, sí, el papel de la mujer era ser callada y obediente. Durante toda la historia de la humanidad, las mujeres han sido inferiores hasta extremadamente poco. Yo llevo años siendo feminista sin saberlo. Llevo años denunciando injusticias sociales hacia el género femenino. Su papel sumiso en la religión, su rol por defecto como ama de casa, como si nadie más que habita en la vivienda pudiera aprender a planchar. La crítica que recibe una mujer si hace exactamente lo mismo que un hombre, como no rasurarse las piernas, pero ser tildada de asquerosa por ello. La maternidad forzada. La vergüenza impuesta sobre la sexualidad y el placer de la mujer. Todas esas incongruencias las he notado y he alzado la voz vez tras vez al paso de los años. Y seguía sin llamarme feminista. Hasta hace unos días yo era muy ignorante en el tema porque tenía frente a la cara una pared de prejuicios que no sabía que estaba ahí. Y sigo siendo muy ignorante en el tema, obviamente. Soy ignorante en muchos temas. Solo hizo falta que leyera un poco sobre el feminismo para darme cuenta de lo apasionada que me siento sobre la defensa de los derechos de las mujeres, porque lo he sido siempre y simplemente ese nombre no me lo quería dar. Dicho esto, no podemos pensar que todas las mujeres deben pensar igual solo por ser mujeres. Eso también sería sexista. Puede y debe haber diferencias de opinión. No hay motivo para tomar como un ataque el que una mujer o feminista tenga un argumento que vaya en contra de lo que es popular.
No todas las feministas piensan igual. Hay feministas pro vida. Hay feministas cuyo discurso incluye una narrativa anticapitalista. Hay feministas que creen que la prostitución debería verse como un empleo respetable porque es decisión de la mujer y la mujer puede hacer con su cuerpo y su sexualidad lo que ella quiera. Mientras que otras feministas dicen que no, porque la prostitución es una consecuencia directa del patriarcado y por lo tanto es horrible y nadie debería prostituirse. Y el mismo debate va con lo de la pornografía o el alquiler de vientres. Tras esta reflexión y como feminista declarada, voy a hacer algunas declaraciones que a muchas no les va a sentar bien. Primero, hasta hace unos días yo no lograba entender que se atacara al Estado, se le llamara un machista, opresor, violador. Sentía que su discurso iba mal dirigido, puesto que las leyes protegen a las mujeres de todo crimen. No hay ninguna ley que diga que está bien el maltrato o el feminicidio. Pero luego leí a algunos autores feministas como Prudence Chamberlain, que aclara que el objetivo central de la cuarta ola es la justicia para las mujeres y particularmente la denuncia contra el acoso sexual y la violencia. Así se me hizo más fácil entender. Vale, ya. El objetivo primordial de esta ola es buscar justicia. Justicia que no ha habido porque la impunidad reina en el país. Pero no estoy segura de que el papel del Estado en esto tenga que ver con el patriarcado. No creo que el gobierno esté secretamente controlado por hombres que se creen superiores a las mujeres y por eso les niegan sus derechos o no las protegen. Creo que simplemente las mujeres somos víctimas de violencia de género porque hay muchos hombres que son machistas violentos. Creo que si el patriarcado es este sistema donde hay una superioridad establecida de hombres sobre mujeres, el problema son las ideas machistas que nuestros padres han perpetuado hasta nuestros días. Se ve reflejado en la cotidianidad, en nuestras casas, en nuestros empleos, en nuestras relaciones, pero no en el Estado. Al menos eso creo yo. Creo que el gobierno, si no atiende a las exigencias, no es por machista, sino por corrupto o incompetente. Pero está bien exigir justicia. Es más que válido. Es más que válido exigirle al gobierno que haga su trabajo, que los agresores de nuestras hermanas e hijas paguen. Segundo, la cuarta ola se manifiesta de forma reivindicativa a través de convocatorias a nivel nacional o internacional con importantes manifestaciones en las calles. En mi comunidad de Instagram hablamos de la iconoclasia durante las marchas, ese acto de dañar íconos valorados por la sociedad como parte de un movimiento de inconformidad política y social. No es por amarillismo y mucho menos el enfoque de este video. Algunas mujeres, y digo algunas porque sé que son como el 1%, recurren a la violencia física y a la destrucción de propiedad pública y privada durante las manifestaciones. No creo que los monumentos históricos o la integridad de los negocios que reciben daño estén ni mínimamente por encima del derecho del colectivo de mujeres a la libertad. Pero es interesante e invita a la reflexión la pregunta ¿por qué? ¿Y qué sucedería si ese pequeño porcentaje de mujeres que vandalizan se abstuvieran de hacerlo? Si a nivel global hubieran miles de marchas y todas fueran pacíficas y no hubieran protestas que escandalizan ni amarillismo que alimentar a los medios, ¿se transmitiría el mensaje? ¿A cuántas personas les llegaría? ¿Y a cuántas personas les importaría? El Heraldo de México publicó un video hace poco donde argumenta con las declaraciones de historiadoras y psicólogos que estos actos surgen luego de un aumento de los feminicidios en el país según estadísticas y de que múltiples protestas pacíficas o artísticas parecieran haber sido solo objeto de burlas y nada más. Personalmente, sí siento que la vandalización y la violencia cargan en gran parte con el estigma hacia la palabra feminismo y el movimiento, obviamente, y quizás sea una de las razones principales por las que más mujeres no se unen. Yo también mantenía mi distancia por motivos parecidos, aunque haciendo un paréntesis, al mismo tiempo nos obliga a cuestionar la educación que hemos recibido como para ser capaces de recurrir sin pensárnosla a la falacia ad hominem, donde el peso de los argumentos del movimiento nos entra por un oído y nos sale por el otro porque lo único que vemos es que falta de educación. Nuestra reacción inmediata es descartar su valor. ¿Y qué dice eso de nuestra educación? Por otra parte, me comunicaron varias feministas a través de la conversación que sostuve con ustedes en Instagram que los actos de agresión física, por ejemplo el caso donde le quemaron la cara a una policía este 8, las chicas argumentan que no son actos que el feminismo como ideología apoye, que claro que hay extremismo como en toda ideología y que también es posible que hubieran infiltrados para desestimar el movimiento. Continuando con el tercer punto que quiero hacer.
La cuarta ola no es una rebelión sin cabeza de anarquía y caos, sino más bien busca generar espacios que inviten a la reflexión, a debatir y a proponer soluciones prácticas y medidas legislativas que protejan la igualdad de las mujeres, sus derechos fundamentales y ayuden a erradicar el machismo y la violencia machista en todas sus manifestaciones. Estoy segura de que las protestas y las manifestaciones feministas en las calles no son la única manera en que la ideología de la cuarta ola se hace presente. Hay académicos, hay estudiosos que literalmente se sientan a hablar, a debatir intelectualmente y son incluidos en las charlas que llevan a la creación de legislaciones en pro de la mujer. Claramente no son la mayoría porque a todas nos puede apasionar el tema, pero no quiere decir que todas tengamos que ser expertas, pero hay expertas. Me pregunto por qué las mujeres que se manifiestan en las calles no lo hacen plantándose frente a la Cámara de Senadores y les exigen a ellos que cambien las leyes. Ellos son los que tienen poder. O mejor aún, la zona donde vives tiene un diputado. Debes saber quién es porque debiste haber votado por él. Su trabajo es escucharte a ti, ciudadano, y llevar tus pensamientos ante el Congreso. Su trabajo es atender y defender tus necesidades. Para eso le pagan. Quizá estaría bien que haya manifestaciones que involucren a los diputados de cada jurisdicción para que el mensaje llegue claramente y por escrito a donde debe llegar para producir cambios, sin los filtros turbios de los medios de comunicación. Honestamente, ignoro más al respecto. Es decir, para ser más clara con este punto, quisiera que cuando se hablara de feminismo se escuchara más sobre sus planes en concreto, sobre qué piden exactamente y cómo lo van a obtener. En Instagram me platicaron varias chicas cosas específicas que se buscan, como cambiar el hecho de que el acoso sexual solo es delito en algunas entidades del país, que se implementen protocolos que funcionen y se capacita el personal de las instituciones encargadas para el manejo de dichos delitos, que la ley Olimpia sea adoptada en toda la nación, quieren la despenalización del aborto e investigación real y eficiente de crímenes de género como la violación y el feminicidio. Como cuarto y último punto, honestamente no creo que exista ya una dicotomía de opresor y oprimido. Creo que el feminismo del pasado era vital y que actualmente continúa teniendo un valor tremendo porque hay sin duda en esferas grandes de la sociedad expectativas sobre el comportamiento de la mujer basados en su género y la tradición que deberían quedarse en el pasado. Pero admito que este pensamiento mío está contaminado por cómo he visto que se ha desenvuelto la cultura feminista en Estados Unidos. Obviamente, la cultura de Latinoamérica y la de nuestros vecinos al norte son dos cosas muy diferentes. Mientras que allá las mujeres tienen mucho poder, podría argumentarse que incluso más poder social que los hombres, en México no es el caso. Aunque tampoco observo opresión, como en Arabia Saudí, por ejemplo, donde las mujeres no pueden inscribirse en la escuela o abrir una cuenta de banco sin el permiso de un varón de su familia, y son tratadas como ciudadanas de segunda clase, sufriendo severa segregación desde el nacimiento hasta la muerte. En México sí hay injusticia y disparidad en el trato que reciben los sexos, pero tenue. Y por lo anterior, creo que el feminismo es mucho más necesario en algunas partes del mundo que en otras. Quizá en algunas partes del mundo el feminismo de hecho esté de más. Independientemente de mis opiniones personales, lo que cada ola del movimiento feminista ha tenido en común, incluido el actual, es el de la concientización. Así que la lucha de hoy va a tener frutos. Lo que quiero decir finalmente es que sí, soy feminista. Suena bien raro decirlo porque llevo tantos años evitando relacionarme con el movimiento. Soy feminista. Y también soy un ser individual que reconoce que las ideas siempre tienen matices y las ideologías pueden resultar peligrosas cuando tienen el poder de atraer a personas sin que haya de por medio un verdadero análisis de todas esas matices. Continúo siendo ignorante de muchas particularidades del movimiento, pero nunca estoy cerrada a escuchar o leer información que me haga entender más. Son bienvenidos a compartir conmigo en los comentarios info o corregirme si me equivoqué en algo. Extiendo la invitación a la sororidad, tanto a la sororidad como al pensamiento crítico. Tomemos el feminismo como lo que es. Un movimiento que quiere acabar con el sexismo. ¿Quién no quiere eso? Bienvenida sea la pasión y mantengamos precaución con el dogmatismo. Demos gracias a las mujeres que nos antecedieron y luchemos por las mujeres que vienen. Espero que les haya gustado mucho este video. Un abrazo a todos
vivan y amen su universo.